Listo, doctor, puede usted empezar. Ya. Muy buenas tardes, público, a los estudiantes que siguen este curso de literatura hispanoamericana narrativa del siglo XX, ¿no? Estamos reunidos una vez más en esta aula virtual y esperamos, como decíamos en la vez anterior, que pudieran venir ustedes, se puedan incorporar y registrar su asistencia, porque es importante hacerlo. Si ustedes no registran su asistencia, no va a aparecer como que ustedes han venido, ¿no? Y eso puede conspirar, pues, de alguna forma en contra de sus intereses académicos. Dentro del sílabus, que ya ustedes lo tienen allí en el aula virtual, en el Classroom, o como se llame, ahí ya se informa, ¿no?, que en la primera semana, además de la presentación del curso, es necesario hacer una visión panorámica del siglo XX, ¿no? Eso es lo que vamos a intentar hacer. Como ustedes comprenderán, no es fácil hacerlo, en razón de los 100 años que implica el siglo XX, y en razón también de que este siglo XX ha sido prolífico en grandes escritores o escritoras narrativos, narradores, ¿no? Es decir, que han cultivado principalmente el cuento y la novela, ¿no?, que son las dos formas más caras. Adelante, por favor. Juárez, la señorita Juárez, adelante. Sí. Registre usted, por favor, su asistencia. Juárez, estoy acá apuntando a los alumnos que conforme van llegando. Juárez Antón acaba de ingresar. Vamos a ver acá. Buenas tardes, señorita, ¿cómo está? Juárez Antón Jessica, ya acaba de ingresar. No sé si alguien más ha ingresado, creo que todavía no, usted es la primera alumna. Entonces vamos a esperar unos minutos y mientras tanto, como les decía, hoy día vamos a, siguiendo las indicaciones del sílabo que ustedes tienen en su aula virtual, vamos a intentar, acá está la mano, ¿no? En el sílabo se indica que luego de la presentación debe haber una visión panorámica de la narrativa hispanoamericana del siglo XX. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. En todo caso vamos a aportar algo en relación con ese tema, y para ello incluso es importante la colaboración de ustedes que están inscritos en este curso, entre los cuales la señorita, hoy día, la señorita Antón, ha llegado pues a la hora, ¿no? Vamos a ver, ¿alguien más se va a incorporar al aula? Sí. Ya estoy esperando que aparezca su nombre para anotarlo. Sí, es el señor Trujillo Carrasco Hagui. Trujillo Carrasco Hagui. Ahí está también, él estuvo también ya en la clase anterior, el señor Trujillo Carrasco Hagui, ¿no? Bien, entonces estamos a la espera y, como decíamos, lo que vamos a intentar en esta clase es una tarea bastante atrevida, para decirlo de esa manera, porque nos proponemos ofrecer, con la ayuda de ustedes incluso, una visión panorámica de la literatura hispanoamericana, pero de la narrativa del siglo XX, ¿no? Quiere decir que en esa visión no se incluyen a los poetas, aunque algunos de los que vamos a mencionar, como suele ocurrir, no solamente son poetas, sino también tienen una obra narrativa, ¿no? En cuyo caso, por ejemplo, el de Borges es el más emblemático. No se le puede excluir ni de la poesía ni de la narrativa. Pero en este curso, por ejemplo, dedicaremos algunas clases a
estudiar, analizar algunos relatos de Jorge Luis Borges, ¿no? Y claro, su poesía es maravillosa, es extraordinaria, pero esa seguramente es materia de algún otro curso. Por eso digo, se da, como en el caso de Borges, el de aquellos autores que han cultivado más de algún género, más de un género, ¿no? Y que en consecuencia la historia y la crítica los consideran en esos rubros, pero diríamos por razones de las fronteras que tiene el curso, en este caso todos son vistos desde la óptica del narrador. Entonces, Torres Canchanya, adelante, Torres Canchanya, la señorita Torres Canchanya, ya están los Torres Canchanya, Carla Vanessa, ¿no? Carla Vanessa, entonces ya tenemos 3 integrantes, ¿sí? Vayan pensando las personas que ya están en clase, a ver, hagan un listado simplemente de escritores narradores hispanoamericanos del siglo XX, ¿ya? Como un ejercicio de memoria. Una lista, ahí tienen incluso de preferencia aquellos que no estén en el sílabo, ¿no? Porque alguien pueden tomar 1 o 2 ejemplos de sílabo, no más. Me interesa que vayan, mientras van llegando los demás, ustedes hagan este pequeño ejercicio que hemos indicado de hacer una lista de 10 escritores, hispanoamericanos, pero vistos como narradores, ¿no? El concepto de narrador se refiere a una persona, como también se refiere ya está, acá hay otro joven que acaba de ingresar, que es el señor Alvarado Vega. Alvarado Vega, Giuseppe, bien, esos son los alumnos que están presentes hasta el momento, ¿no? Giuseppe Jorge. Bien, ya están presentes, a ver si hay alguien más. Está Juárez Antón, está Trujillo Carrasco, está Torres Canchanya y el señor Alvarado Vega. Entonces a los 4 que están presentes les he dado una pequeña tarea: hacer una lista de 10 escritores hispanoamericanos que sean principalmente o solamente narradores, ¿ya? Luego voy a pedirles a ustedes que intervengan para decir esa lista. Pueden tomar 1 o 2 del sílabo, pero de preferencia que no estén en el sílabo, ¿no? Porque en el sílabo todos son narradores del siglo XX, pero me gustaría, como un ejercicio de ampliación, que ustedes, cada uno de ustedes haga una lista de 10 escritores con sus nombres, y si recuerdan algunos datos más, pues enhorabuena, ¿no? Estamos haciendo este ejercicio para que los que están en el aula vayan ya trabajando en esa lista de 10 escritores hispanoamericanos del siglo XX, pero que están en condición de narradores, es decir, de autores de novelas o autores de cuentos, que son los 2 principales, ¿no? Los principales géneros de la narrativa. También, claro, podríamos incluir ahí en la tradición de Palma, pero como Palma es un autor más identificado con el siglo XIX, entonces Palma, con todo respeto, no estaría en esta lista. Tienen que ser hispanoamericanos, pero dentro de ellos sí puede haber algunos peruanos, aunque no de preferencia los que esté ya en el sílabo, ¿no? ¿Correcto? Ya. Entonces tenemos 4 alumnos, vamos a ver si llega alguno más en estos minutos iniciales, ¿sí? Muy bien. Entonces, antes de comenzar con los contenidos que vamos a desarrollar, querría saber si alguno de ustedes ya tiene esa lista de 10 escritores hispanoamericanos narradores.
¿Alguno de ustedes ya tiene esa lista? A ver, si alguien la tiene, me indica y damos pase a esa persona para que lea cuáles son esos escritores, esos narradores hispanoamericanos que ha incluido en su lista. Pueden ser algunos que han leído o incluso algunos que no han leído, pero cuyo nombre sí les significa algo, ¿no? ¿Correcto? ¿Alguno de ustedes tiene ya esa lista? Por ejemplo, en el caso de Vallejo, que es el autor con el que vamos a trabajar a partir de la próxima semana, a él también lo hemos considerado en su condición de narrador, no de poeta, aunque él destaca más como poeta. Pero ¿cuál es la razón? Que nos parece que su obra narrativa también es importante y por ello debemos considerarla, que además porque la hemos estudiado específicamente, hemos incluido dentro del sílabo algunas ideas acerca de la narrativa de Jorge. Incluso me parece, a ver, confírmenme, me parece que tienen en su aula virtual el relato del Paco Yunque, ¿sí? Sí, doctor, sí lo tiene. Sí lo tienen, ¿correcto? Entonces, ¿ver? Eso es un índice de la importancia que le estamos concediendo a César Vallejo como narrador, que es la faceta que nosotros estudiamos, ¿no? La que hemos publicado incluso algunos libros, pero esto no nos hace desconocer que sin duda Vallejo es más importante como poeta que como narrador. Pero si es un autor tan importante y ha escrito obras narrativas, también hay que tomarlas en cuenta, ¿correcto? ¿Sí? Ya, a ver, ¿tienen ya la lista de los 10 narradores hispanoamericanos? ¿Alguien quiere unirse? Serrano, ¿no? Se lo dice solo Serrano Juan, o Juan Serrano. Debe estar acá matriculado. A ver, vamos a ver. Sí, hay alumnos que se están incorporando, doctor, que están... Está incorporando recién, sí. ya. Juan Serrano creo que es uno de ellos. Sí, uno de ellos es el señor... Juan Serrano. Juan Serrano se unió, ya. Estoy anotando a usted. Seguramente después ya lo van a incluir oficialmente, pero acá estoy anotándolo como Juan Serrano, ¿eh? Solamente porque esos son los datos que usted ha puesto en su aula, no hay más datos, ¿no? Entonces ya con el señor Juan Serrano tenemos en el aula 5 alumnos, ¿correcto? Bien, ¿alguno de ustedes tiene ya la tarea que pedí? ¿Y puede leerla? ¿Puede leer esa lista? El señor Alvarado de A ver, señor Alvarado, escuchamos. Yo no tengo 10 exactamente, tengo... O sea, A ver, un poco más alto, por favor, que no lo escucho bien. ¿Me escucha, profesor? Ahora sí. Yo no tengo 10 en este preciso momento, pero tengo algunos de estos libros de estos autores. Dice... Que entre ellos, ¿qué nombres mencionaría? Eustacio Rivera. No lo escucho. Eustacio Rivera. Ah, Eustacio Rivera. Muy bien, señor. Eustacio Rivera, que dicho sea de paso, no lo vamos a estudiar, pero sí ahora vamos a aprovechar esa coincidencia para dar algunos datos acerca de este escritor. ¿Algún otro nombre, señor Alvarado? Mariano Azuela. Mariano Azuela, me parece muy bien, porque también vamos a ir dando preferencia a los datos de los escritores que no están en el sílabo y que por tanto es necesario saber. Gracias, señor Alvarado. ¿Algo tiene algún otro nombre? Sí, Rómulo Gallegos. Perfecto, Rómulo Gallegos.
De acuerdo, se ve que es usted un conocedor de nuestros escritores. No sé si quiere agregar más. No, profesor, más bien estoy... A ver, más alto que no le escucho. ¿Ah? Tengo un libro de estos tres autores. ¿De quién? Pero tengo un libro, Ajá. o sea, de estos tres autores, pero de los otros no he leído. Ya. Entonces, Está bien. Entonces, está bien, pero usted ya ha hecho tres aportes importantes que son José Eustacio Rivera, el otro es Mariano Azuela, el otro es Rómulo Gallegos, ¿no? Muy bien. ¿Alguno de los otros estudiantes tiene alguna lista diferente a la del señor Alvarado? Porque sí. A la señorita Juárez Santón, a ver, le escuchamos. ¿Qué autores o qué escritores narradores ha recordado usted? Bueno, recordé que Octavio Paz no solamente fue un gran ensayista y poeta, sino que también escribió cuentos breves. Octavio Paz. Ya, dice usted que Octavio Paz también escribió cuentos breves. Sí. Perfecto. También fue... Ya, entonces lo vamos a tomar en cuenta porque no conocíamos esa faceta, pero sí es importante y la vamos a tomar en cuenta. ¿Alguien más? También a Bolaño, a Ricardo Piglia. Ricardo Piglia, correcto, Ricardo Piglia. ¿Alguien más? Roberto Bolaño. Bolaño, de acuerdo. Creo que también a Isabel Allende. ¿Quién? Isabel Allende, ¿no? Isabel Allende. Claro. Ya, Isabel Allende. Gabriela Mistral también, en la primera parte del siglo XX. ¿Quién? Gabriela Mistral. Ah, bueno, pero pequeña objeción. Ella es poeta sobre todo, ¿no? Entonces acá estamos pensando en narradores. Además ella, y me parece bien que usted lo recuerde, Gabriela Mistral es premio Nobel de literatura, ¿no? Entonces eso no lo hemos olvidado. Pero gracias también por recordarnos a Gabriela Mistral. Lo voy a anotar acá también. La preferencia es por los narradores, ¿no? ¿Alguna otra? Torres, sí. ¿Trujillo tiene algunos nombres que agregar? Trujillo Carrasco, a los que ya se han agregado o los que ya se han anotado. Carlos Eduardo Zabaleta. ¿Quién? Carlos Eduardo Zabaleta. Carlos Eduardo Zabaleta. Muy bien, Carlos Eduardo Zabaleta efectivamente cumple la condición. Claro, él es polifacético, pero tiene usted totalmente la razón. Él escribió libros de cuentos y novelas. ¿De acuerdo? ¿Tiene algún otro nombre, señor Trujillo? Augusto. Pues es peruano, de otro país. Augusto Monterroso. Augusto Monterroso, muy bien. Vamos también a ofrecer información sobre él. ¿Qué otros nombres tenemos? ¿Trujillo tiene algún otro nombre en su lista? Augusto Iga Oshiro. ¿Quién? Augusto Iga Oshiro. Ah, ya, bueno, es Augusto Iga Oshiro. Bueno, él es un autor sobre todo de nivel peruano, ¿no? Augusto Iga Oshiro, correcto. Torres Canchán ya tiene en su lista algunos nombres. Ernesto Sábato, profesor. Muy bien, muy buen ejemplo. ¿Quién más? Onetti. Muy bien, continúe. Y Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, magnífica su lista. ¿Tiene algún otro nombre? No, profesor, eso sería todo. Ya, pero los nombres que ha dado son muy importantes. El señor Serrano Juan, que ya debe haberse dado cuenta que en esta primera parte de la clase
hemos pedido a los alumnos, de esa manera también ellos van empleando su tiempo en el conocimiento, hemos pedido a ustedes una lista de 10 escritores hispanoamericanos del siglo XX, ojo, del siglo XX, ¿no? Pero que sean sobre todo narradores, no poetas, o en todo caso que su obra narrativa sí sea importante. No sé si el señor Juan Serrano tiene algunos nombres. Roberto Ar. Muy bien, muy buen ejemplo. Roberto Ar. ¿Alguien más, señor Serrano? Borges. ¿Borges? Sí. Bueno, Borges lo anotamos, aunque está en el sílabo, pero usted lo menciona, lo anotamos, sí. ¿Y tiene algún otro nombre? Bueno, ya todos han colaborado, salvo que quiera añadir a alguien más algo, algún número, algún nombre. Muy bien, entonces voy a hacer un comentario y a partir de ese comentario comenzaremos la exposición de la clase. Juárez Antón Jessica ha mencionado, ojo, y además ella lo ha señalado, y por eso hemos anotado el aporte de ella, ha mencionado que Octavio Paz también escribió algunos cuentos, ¿no? Entonces, gracias a ese aporte ya nos enteramos de ese dato y quizá en algún momento podamos leer un cuento. Luego también ha anotado Ricardo Piglia, que es un autor importante, Bolaño, que también es otro autor importante, Isabel Allende también, ¿correcto? Ya, esos son los nombres que ha anotado la señorita Jessica Juárez. El señor Trujillo también ha aportado con los nombres de Carlos Eduardo Zabaleta, que efectivamente tiene un nivel hispanoamericano, y Augusto Monterroso. Anotó también en esa lista el nombre del escritor peruano Nisei, Augusto Higa Oshiro. Muy bien. Luego, Torres Canchanya ha mencionado el caso muy importante de los tres autores, ¿no? Ha mencionado a Sábato, autor fundamental, ¿no? Luego ha anotado también a Onetti, otro escritor excepcional, y también Carlos Fuentes, que como ustedes recuerdan, fue parte del boom. Bien. Luego, el señor Alvarado Vega, que fue el primero en intervenir, él mencionó a tres autores, que son José Eustacio Rivera, Mariano Azuela, y Rómulo Gallego. Entonces, todos estos... y el señor Serrano, bueno, ha mencionado a Roberto Ara, que sí es un personaje interesante. Muy bien. Entonces, como la próxima semana vamos a trabajar ya en forma regular, en forma sistemática con la narrativa de Vallejo, ahora en esta clase, a partir de la lista que ustedes mismos han dado, ¿no? Vamos a brindarles una información porque estamos trabajando con un diccionario literario, porque como ustedes comprenderán, ninguno de nosotros tiene pues una visión totalizadora, ¿no? Una visión total de la literatura hispanoamericana en su aspecto narrativo, y por eso necesitamos acudir a la información que nos brinda la crítica literaria o la historia literaria. En este caso tenemos a la mano, ¿no? Vamos a, de acuerdo a la elección que ustedes han hecho, yo me voy a permitir darles una información, no mía, sino una información que está en este libro, que se lo voy a mostrar a ustedes, ¿no? Es un diccionario literario que se llama 100 escritores del siglo XX, ámbito hispánico. Entonces vamos a comprobar si la lista que ustedes han dado, ¿no? En la lista que ustedes han propuesto,
efectivamente están también considerados en esta información que nos brinda este diccionario. Recuerden ustedes que hemos señalado que nuestro propósito es trabajar sobre los narradores, no sobre los poetas, sino sobre los narradores. Ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Para darle más atención a este listado que ustedes han presentado. Vamos a ver. Entre los nombres que tenemos acá, vamos a ver si está Piglia. Vamos a comenzar por Piglia. Ricardo Piglia, vamos a ver. Sí, lamentablemente no está considerado, y es un autor importante, ¿no? Pero claro, toda lista siempre es insuficiente. Entonces, vamos a anotar acá el pedido de la señorita Juárez, ¿no? Ricardo Piglia no figura en este diccionario, porque él es un escritor. Él es argentino, ¿no? ¿Usted ha leído algún libro de Ricardo Piglia? Señorita Juárez. Sí, leí Respiración Artificial. Y sí, es argentino, ¿no? Ya, correcto. Entonces, en este diccionario, lamentablemente, no figura él. Lo cual no quiere decir que no sea importante. Sí es importante, ¿no? ¿Cómo se llama el libro? ¿El libro de Piglia? ¿Perdón? Respiración Artificial. Respiración Artificial, que es un libro que he escuchado, Ricardo Piglia, Respiración. ¿Y nos podría decir de qué trata Respiración Artificial? Un pequeño recuerdo. Bueno, lo leí hace bastante tiempo, cuando estaba en integrado. Lo leímos en integrado, en lecturas hispanoamericanas, y no recuerdo muy bien de qué era la historia, sobre todo porque sí lo tengo muy confuso. El estilo de Piglia era un poco frenado, jugaba mucho con los recuerdos, con el monólogo. Ya. Sí. Bien, entonces vamos a continuar con el pedido suyo. Hay un escritor que ha usted mencionado también, que es Bolaño, ¿correcto? Bolaño, vamos a ver dónde está Bolaño. Acá lo tenemos. Acá está. Roberto Bolaño, ¿ya? Entonces es el primer autor sobre el cual vamos a alcanzar una información tomada de este diccionario para que ustedes tomen nota en sus cuadernos los datos importantes, porque efectivamente Roberto Bolaño es un escritor que podría estar vivo, él nació el año 1953, y fíjense en su vida, ha alcanzado, sí, pues nació en Chile el 53 y falleció en Barcelona el 2003, ¿no? Es decir, casi 20 años que murió. Entonces, voy a leer la información para todos, porque todos deben saber todo, ¿no? Entonces, tratándose de Roberto Bolaño, que es un autor plenamente del siglo XX, ¿no? Vamos a brindar esta información porque él es uno de los más recordados, de los más leídos. Incluso algunos le atribuyen una genialidad, ¿no? ¿Qué es lo que se dice acá sobre Roberto Bolaño? ¿Qué es lo que vamos a leer? Quizá no todo, pero sí parte de él, ¿no? Para que ustedes tomen nota de ello y puedan incluso hacer cierta pregunta. Estamos tomando como referencia el que la señorita Antón mencionó a Bolaño. Dice
Lo siguiente entonces pueden tomar nota, repito, de algunos datos que aparecen en esta suerte de semblanza de Roberto Bolaño. Dice así, hay una cita de una obra que se llama El burro, aunque está entrecomillado, y luego dice los perros románticos, ¿no? Los perros románticos. Quizá al leer esta semblanza aparecerá ese nombre. Dice, en algún momento de finales del siglo XX, se descubrió que para entender lo que había sido y sobre todo lo que iba a ser la literatura hispanoamericana, había que conocer a Roberto Bolaño. Santiago de Chile, 1953, Barcelona, 2003. Si no me equivoco, murió exactamente a los 50 años, ¿no? Es una edad relativamente joven. Dice, superado el tiempo del escritor divo. ¿Cuál es el sentido con que se usa la palabra divo? ¿Qué dirían ustedes? ¿Con qué sentido se usa la palabra divo? ¿Alguno lo sabe? ¿Sí? Todos son jóvenes. Bueno, entonces voy a continuar. Pero antes trataré de aclarar por qué se le llama escritor divo, ¿no? Dice, él representaba la figura del héroe. O sea que divo significa divino, ¿no? O alguien divino. Bueno, superado el tiempo del escritor divo, él representaba la figura del héroe. Es difícil escribir ahora sobre Bolaño sin reconstruir la épica del gran escritor que emerge de un fracaso original. Entre paréntesis dice, en otras palabras, la de gran maestro casi desconocido. Pero no menos cierto es que Bolaño, desde ese origen, fue construyendo una aventura literaria de magnitud casi desconocida y que sucumbió acaso antes de culminarla. En 1973 volvía desde México a su país natal. Recuerden que él es chileno. A su país natal, un escritor chileno de 20 años, todavía sin obra, dispuesto a apoyar el primer proyecto de socialismo democrático en América, comandado por Salvador Allende. Su convicción revolucionaria era profunda cuando al poco de su llegada triunfa el golpe de Estado de Pinochet. Bolaño afirma que estaba dispuesto a empuñar las armas para enfrentarse a los fascistas. No esperaba que Allende pidiera a los jóvenes como él que se resguardasen y esperasen otro momento. Solo comprendería el consejo décadas después e interpretaría esa experiencia como la primera que le convirtió en un superviviente mientras miles de jóvenes caían víctimas de la pesadilla de la historia en el mismo Cono Sur o en Centroamérica. Voy a leer un poco más de él para que tengan algunos datos sobre lo que ha escrito o qué significa Bolaño en la narrativa hispanoamericana del siglo XX. Dice, Bolaño se libró por poco. Estuvo detenido 8 días, en una cárcel de Concepción, al sur de Chile. No fueron más porque una pareja de jóvenes detectives lo reconoció como compañero de estudios y lo dejaron marchar. Dice, volvió a México y aunque, como diría más tarde en Nocturno de Chile, sobre el tema de los héroes había mucha literatura, empezó a escribir sobre los héroes efímeros y nómadas de su generación. Había nacido el 28 de abril de 1953, ¿no?, en Santiago de Chile, hijo de León, un transportista que había sido boxeador, y de Victoria, maestra rural. Siglo de analfabetismo y desidia, como él mismo dijo, constituían su linaje y no parecían predisponerle para la literatura.
pero pronto reconoció que este era el territorio en el que podía verdaderamente hacerse fuerte. Dicen que escribió su primer cuento a los 7 años, esto es durante las primeras peregrinaciones familiares por las provincias chilenas. El mundo de Bolaño cambiará y crecerá pronto. En 1968, la familia se traslada a México. En la megalópolis alucinante del Distrito Federal, o el DF como dicen los mexicanos, Bolaño entraba en su edad de hierro, la edad de la inmadurez invulnerable, la edad de todos los héroes y antihéroes de sus relatos. Mientras los jóvenes empezaban a morir, la obsesión literaria y la romántica vocación revolucionaria fraguan a la vez que la capa de smog. A los 17 años, además ha dejado los estudios y empieza a construir su universidad desconocida y secreta con los libros que devora. Por todo eso, vuelve a Chile en 1973, como ya hemos señalado en la lectura, muerto el sueño revolucionario en las fauces de la realidad. Bolaño, más viejo y más sabio, como si hubiera visto cosas que otros no habían visto, según recuerdan quienes lo conocieron, vuelve a México y, entre otras cosas, inventa el infrarrealismo, ¿no? Ese es un término propio de él. Así como hemos oído hablar en otras ecuaciones del surrealismo o del vanguardismo, él inventa el infrarrealismo con Mario Santiago y Bruno Montané. Entre 1974 y 1977 se gestan las historias mexicanas de Bolaño. Los detectives salvajes es una novela importante, publicada en el año 1998, Amuleto, 1999, y algunos cuentos de putas asesinas, así como suena, ¿no? Putas asesinas, por no mencionar la que algunos consideran la mejor novela mexicana del siglo XXI, 2666, publicada póstumamente en 2004. Bien, entonces vamos a comenzar acerca de la información que se les ha alcanzado sobre Roberto Bolaño. ¿Algunas preguntas o algunos aportes que quieran hacer sobre este escritor? Y acabamos de decir que murió a los 50 años, ¿no? Porque había nacido el año 73, no, perdón, había nacido el 53, ¿no? Y un año clave en su vida es el año de 1973, 20 años después, cuando regresa, justamente el año en que se produce el golpe de Estado en contra de Salvador Allende y sube al poder el general Augusto Pinochet, quien desde 1973 permanece en el poder hasta 1990. Bien, entre las obras que se han mencionado, que creo que son importantes, están justamente Los detectives salvajes, que he leído, ¿no? Amuleto, 1999, y algunos cuentos de putas asesinas. Por no mencionar, se dice aquí, la que algunos consideran la mejor novela del siglo XXI, 2666, publicada póstumamente en 2004. Bien, quizá la señorita Suárez Antón, que mencionó a Bolaño, quiere agregar algo, quiere preguntar algo, quiere aportar algo. No sabía qué más decir, profesor. Cuando conocí a Bolaño fue leyendo Los detectives salvajes. Ajá. Sí,
sí, una obra bastante interesante, ¿no? Me gustó mucho cómo juega con las partes, ¿no? Una parte narrativa, otra parte son un conjunto de testimonios, ¿no? Los temas, ¿no? Me recuerdo que en ese entonces éramos ingresantes, ¿no? Era nuestro primer año y algunos compañeros se sentían identificados, ¿no? Con las aventuras, ¿no? De estos jóvenes, ¿no? En su momento de estudio, ¿no? Claro que luego la cosa se pone más interesante cuando tienen que huir, ¿no? Claro, quizá Pero algún fue otro. curioso, sí. Pero fue bastante interesante, me acuerdo la lectura. Leí Claro. ese año también. Es un autor especialmente preferido por los jóvenes, ¿no? Por los jóvenes hispanoamericanos y también por los españoles, porque recuerde usted que él vivió también en Barcelona y ahí es donde muere de alguna enfermedad, probablemente nada menos que a los 50 años de edad, ¿no? Es decir, cuando podría haber él escrito y publicado muchas otras grandes obras narrativas, pero como usted dice, las que publicó está Los Detectives Salvajes, que efectivamente es una gran novela. Incluso él escribió una novela sobre los últimos días de Vallejo, ¿no? Una novela que se llama Monsieur Le Pen, así se llama, ¿no? Y qué curioso, ¿no? Es sobre los últimos días de Vallejo. Yo lo leí, ¿no? Y bueno, me pareció interesante, pero es un poco, ¿cómo les podría decir? Enigmática la obra, ¿no? Cómo así Roberto Bolaño se le ocurre escribir una novela sobre los últimos días de César Vallejo. Muy bien, vamos a ver, ¿alguna otra pregunta sobre Bolaño o algún aporte sobre Bolaño? Sí, profesor. Sí, señor Alvarado. Cuando es la primera vez que escucho El nombre. El nombre de Bolaño. Ya. Estaba muy curioso de saber qué es el infrarrealismo, que suena muy pintoresco, por así decirlo. Claro, muy interesante la observación del señor Alvarado, que efectivamente proporcionó una magnífica lista. Ahora vamos a darles información sobre algunos de ellos. Como dice acá Bolaño, más viejo y más sabio, como si hubiera visto cosas que otros no habían visto, según recuerdan quienes lo conocieron, vuelve a México y entre otras cosas inventa el infrarrealismo con Mario Santiago y Bruno Montaner, ¿no? Entonces si hacemos una interpretación literal de infrarrealismo, ¿qué significaría, señor Alvarado? Si solo hacemos una lectura literal del término infrarrealismo. Que es menos real, por así decirlo. ¿Cómo? Está por debajo de la realidad. Está por debajo de la realidad, ¿no? Claro, porque infra es debajo. Entonces, hasta donde puedo señalar, seguramente esto de infrarrealismo se refiere pues a la estética que propuso este escritor. No sé si habrá más datos aquí, pero en todo caso significa seguramente una ruptura con relación al realismo, ¿no? Lo que está por debajo de lo real, que en ese sentido coincidiría también con el llamado surrealismo, ¿no? Aunque este infrarrealismo no es del siglo XX, sino es del siglo XX, pero digamos de la segunda parte, ¿no? No de la primera, en que se puede hablar también de surrealismo, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a hablar de otro autor. A ver, ya hemos hablado de alguien que el señor Alvarado ha dicho que Roberto Bolaño no había escuchado este nombre. Bueno, ya lo escuchó. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a hablar de Monterroso.
autor al que se refirió Trujillo Carrasco Hagi, Monterroso. Acá tenemos, aunque Monterroso está en el sílabo, pero de todas maneras tenemos información, o sea que vamos a repetir en su momento, pero ahora vamos a satisfacer la información que pedía el señor ¿quién era? Monterroso, señor Trujillo, perdón, Monterroso. Vamos a ubicar entonces aquí a Monterroso. Todos ustedes seguramente lo recuerdan, así que ahora vamos a leer algo acerca de este escritor Monterroso. Lo vamos a ubicar en este momento, debemos ubicarlo en este momento. Acá está, Augusto Monterroso, ¿ya? Entonces tomen datos de este autor, 771. Acá está la información, que sí es un escritor importante y que vamos a estudiar en el curso, ¿no? Pero ahora adelantamos, ya que su nombre ha sido mencionado por algunos de ustedes, específicamente por el señor Trujillo Carrasco. Bien, acá hay un epígrafe que puede ser que sea del propio Monterroso, ¿no? Porque el que escribe sobre Augusto Monterroso, en este texto que voy a leer, ¿no?, en algunas páginas, el que escribe se llama Daniel Mesa, ¿no? Qué coincidencia, es el nombre de un amigo que falleció joven, él hace muchos años, más de 40 años, él se llamaba Daniel Mesa, era ingeniero, pero acá este Daniel Mesa es más bien un crítico literario, ¿ya? Entonces es importante para todos, vamos a compartir información, y luego el señor Trujillo, que es el que propuso este nombre, puede hacer algunos aportes, como también sus otros compañeros, ¿no? Bueno, dice Augusto Monterroso, el epígrafe dice lo siguiente: digan lo que dijeren, el escritor nace o se hace. Digan lo que digan, el escritor nace, no se hace. Puede ser que finalmente algunos nunca mueran, pero desde la antigüedad es raro encontrar alguno que no haya nacido, ¿no? Ese es el epígrafe de Monterroso. Bien, vamos a leer, dice: al hablar de Monterroso, Tegucigalpa 1921, México 2003, la paradoja y el tópico parecen inevitables. Pequeño gigante, Tegucigalpa es un país centroamericano, ¿no? La capital de un país centroamericano, me parece que es, no estoy seguro si es de Nicaragua, ¿recuerdan ustedes? Bueno, al hablar de Monterroso, la paradoja y el tópico parecen inevitables. Pequeño gigante de las letras hispanoamericanas contemporáneas, inconmensurable maestro de la brevedad, inteligentísimo explorador de la insondable tontería humana, risueño contador de cuentos tristes. Todo eso fue, entre otras cosas, Monterroso. Su figura desborda las fronteras nacionales, y no solo con la paradójica magnitud de su obra, que según quienes han querido medirla, no debe alejarse mucho de las 1000 páginas. En realidad no resulta fácil decir de dónde era Augusto Monterroso. Nacido en Honduras, ya lo aclaramos, ¿no? Tegucigalpa es la capital de Honduras. Nacido en Honduras, el 21 de diciembre de 1921, había nacido en Honduras, ¿no?, pero eligió la nacionalidad guatemalteca, porque en ese país transcurrió su juventud,
y ahí alcanzó la mayoría de edad y finalmente se radicó en México, desde donde fue irradiando su escritura. Su patria, otro tópico al fin, fueron las letras, ¿no? Entonces, al leer este texto, nos damos cuenta que una de las características de los escritores hispanoamericanos es que nacen en un lugar, pero luego en algún momento de sus vidas viajan a otro país o a otro continente, luego retornan, ¿no? Y vuelven a irse, y así. Entonces, una característica de todos los escritores, así sin excepción, es esta, la de la migración, el desarraigo. Efectivamente, cuando uno piensa en Monterroso, no piensa en un hondureño, ¿no? Tampoco piensa en un guatemalteco, y sin embargo él ha vivido en Tegucigalpa, que pertenece a Honduras, ha vivido también en Guatemala, pero finalmente se ha identificado con México, ¿no? Entonces se le considera en alguna medida como un autor hispanoamericano y particularmente mexicano. Dice, y sus primeros contactos con esas letras fueron de índole material. Su padre regentaba una imprenta en Tegucigalpa y allí conoció Monterroso esos pequeños objetos de peso mucho mayor que el que correspondería a su tamaño, según afirma en su ensayo de memorias Los Buscadores de Oro. La densidad, la paradoja de la dimensión marcan entonces su primer descubrimiento de las letras, la misma definición que hace Monterroso de los tipos de plomo que habría aplicarla a muchos de sus textos. En 1936, la familia que se movía nerviosamente entre Honduras y Guatemala se instala definitivamente en este último país. Dice, se instala definitivamente, ¿no? Al año siguiente, el joven Augusto comienza a trabajar en una carnicería, cuyo ilustrado dueño le orienta en sus primeras lecturas. Nueva paradoja, nuevo tópico. Entre la carne comienza a cultivar el espíritu, ¿no? Esto realmente es algo curioso. Es ahí donde Monterroso empieza a leer a los clásicos, a estudiar latín, a fraguar su impenitente autodidactismo. Entonces, otra característica de los escritores hispanoamericanos es su dominio de varios idiomas, entre ellos el latín, ¿no? Como se menciona acá, y lógicamente el inglés es un idioma que todos deberíamos manejar como una especie de lengua universal, ¿no? Bueno, entonces dice acá, se va a, dice, pocos años después, a comienzos de la década de los 40, se pone en marcha su actividad literaria. Fundará la Asociación de Artistas y Escritores Jóvenes de Guatemala, siendo él hondureño. Y aunque se le tiene por escritor tardío, Monterroso publica sus primeros cuentos en la revista Acento y en el periódico El Imparcial, El hombre de la sonrisa radiante. En esa época comienza también su actividad política de resistencia a la dictadura sanguinaria de Jorge Ubico, en el poder desde 1931. Cuando el dictador Ubico es depuesto en 1944, Monterroso funda el diario El Espectador, pero las esperanzas de libertad se frustran bajo el mandato de Federico Ponce Valdés y sucesivas juntas militares. Para evitar el encarcelamiento, Monterroso debe huir a México, ¿no? En 1945 triunfa en las elecciones la opción democrática de Juan José Arévalo, 1945-1950. Monterroso será rehabilitado y obtendrá un cargo diplomático menor en la Embajada de Guatemala en México, labor que mantendrá con cambio de destino durante el posterior mandato de Jacobo Arbenz, y entre 1945 y 1952 se desarrolla pues su primera etapa mexicana, ¿no?
en la que entabla estrechas relaciones literarias. En 1952 publica un par de cuentos que se contarán entre los más conocidos: El concierto, sátira de las relaciones del poder con la cultura, y El eclipse, concisa fábula anticolonialista que luego pasará a su primer volumen de relatos, que está empezando a cobrar forma en esos años, ¿no? Bueno, hay mucha más información, pero creo que esto en todo caso ya es materia de que ustedes puedan buscar información sobre él, ¿no? No sé si quien lo mencionó quiere señalar algo con respecto a Monterroso. El señor Trujillo. Bueno, yo conocía su nombre por el microrrelato El dinosaurio, que es bien famoso, y también en un curso lo mencionaron a ese autor, y bueno, el profesor dijo que una de sus características es su narrativa. Un poquito más alto, señor Trujillo, no lo escucho bien. Así, el profesor de otra clase dijo que una de las características de su narrativa breve de Monterroso es la ironía. Presenta mucha ironía en sus microrrelatos. Bien. Entonces, Monterroso también es un escritor pues hispanoamericano, y en él vemos una serie de características, entre ellos el de la permanente migración, ¿no? Es un escritor que nace en Honduras, luego está en Guatemala, luego está en México, luego regresa a Guatemala, a Nicaragua, ¿no? Y eso, toda esa experiencia viajera, sin duda, se plasma en sus relatos, ¿no? Acá voy a leer un párrafo que creo que es interesante, dice, sobre Monterroso siempre. Dice: en 1956 se produce el regreso definitivo de Monterroso a México, ¿no? Donde emprenderá otros trabajos académicos editoriales, al mismo tiempo que prepara el que será su primer libro, ojo, su primer libro, publicado en 1959, el titulado irónicamente Obras completas y otros cuentos, ¿no? Eso sí que es una ironía, que un escritor publique su primer libro y que ese libro se llame Obras completas, está haciendo obras completas y otros cuentos, ¿no? Dice, eso es bien curioso. Vamos a ver en su momento el libro, lo tenemos a la mano. Ahí dice, incluye la mayoría de los relatos publicados previamente, y también el que será su más famoso texto, el mini cuento que Monterroso se divertía llamándolo novela, titulado El dinosaurio. Y bueno, entonces yo leo, por favor, escuchen todos, leo el cuento, ¿ya? Y ustedes lo continúan. O en todo caso, primero hacemos una interpretación, ¿no?, de por qué es cuento, por qué se le considera cuento, y luego intentamos, como un ejercicio narrativo, continuar ese relato, ¿ya? Entonces, escuchen, ustedes pueden anotar porque es un cuento brevísimo. Primero hagamos un análisis, a ver cómo se analiza el relato. Dice, póngale comillas: cuando despertó, coma, el dinosaurio todavía estaba allí, cierra comillas. Repito, porque es brevísimo, ¿no? Póngale comillas para que sepan que es de Monterroso, ¿no? Cuando despertó, coma, el dinosaurio todavía estaba allí. Y bueno, voy a leer el comentario del párrafo, terminar el comentario. Dice: a partir de esa línea tan citada, parodiada y a menudo tergiversada, se genera la leyenda de Monterroso como maestro de la brevedad, aunque la mayoría de los relatos de ese primer volumen son de extensión regular. A partir del huevo de ese dinosaurio,
puede decirse, eclosiona un género. Mire, qué interesante es esto. Eclosiona un género, la minificción, sin que Monterroso pudiera hacer mucho para evitarlo. Muy bien, entonces primero hagamos un análisis del cuento, cómo lo analiza cada uno de ustedes que es alumno de literatura, es estudioso de esta disciplina, qué interpretación, y si fuera posible, como ejercicio, aunque bastaría yo creo el análisis, ¿no? ¿Cómo interpretarían este relato de Augusto Monterroso? ¿Por qué creen que ha llamado la atención? ¿Qué nos dice este relato? ¿Cómo se le puede analizar? A ver, ¿qué dicen ustedes? Ustedes tienen la palabra. Lo anotaron el relato, ¿no? Ya, a ver, opiniones. Aquí todos tienen que participar. Aquí no hay otra opción. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. A ver, ¿qué interpretaciones tenemos? ¿Cómo lo interpreta cada uno de ustedes? Vamos tomando en cuenta sus intervenciones también. Cualquiera de ustedes puede intervenir, no hay problema. A ver, el señor Alvarado. Bueno, Un poco alto para escucharlo mejor, ¿ya? Cuando despertó, el dinosaurio aún estaba ahí. Todavía estaba ahí, todavía estaba allí. Bueno, todavía estaba. Claro, el significado es el mismo, pero... Podría considerar como el comienzo del comienzo, ¿no? Cuando podría considerarse como el comienzo de un día, pues por mi parte creo que es tan famoso por el simple hecho de que puede referirse a muchas cosas. A muchas cosas, ¿no? Puede ser una criatura monstruosa de pesadilla. Claro. O puede ser una fantasía infantil. Puede ser muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, efectivamente. Si uno mire un cuento tan breve y sin embargo se puede prestar a tantas interpretaciones, ¿no? Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Primero que este cuento plantea la oposición que hay entre el sueño y la vigilia, ¿no? Entre soñar y despertarse. Porque dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Entonces, ¿cómo resolver este problema? ¿Alguna otra intervención? Otro comentario sobre este es el cuento más breve del mundo. Hay un escritor, que es creo que es un europeo, no recuerdo en este momento, que dice, pues, ¿no? Que él, Italo Calvino, nada menos, que es un gran escritor italiano, dice, siempre me he esforzado por escribir cuentos, como hace Monterroso, siempre me he esforzado por alcanzar esa brevedad que él alcanza en ese famoso relato, pero jamás he podido derrotar a Monterroso, ¿no? No sé si tiene alguna otra interpretación. Anímense, ustedes son escritores y lectores, son creadores y críticos. Profesor. Sí, le escuchamos, señorita Torres. Acá estoy anotando las intervenciones. A ver, ¿qué nos dice usted? Fuerte para escucharla. Si tomamos en cuenta la palabra dinosaurio, en su campo semántico podría estar relacionado con lo antiguo,
y a partir de ahí podríamos relacionarlo con otras palabras, con lo obsoleto, con lo que ya no es pertinente o no es actualizado. Entonces nos podría estar hablando de cualquier entidad, sea política, social o en cualquier campo, que persiste en la historia y que ya no está cumpliendo una función eficiente para, puede ser, por ejemplo, si vamos a un campo político, ya no está siendo eficiente en el país, en el Estado, por ejemplo, ¿no? Puede ser una interpretación. Sí, como se puede ver, y lo demuestra la señorita Torres y también el señor Alvarado, este relato está sujeto a muchas lecturas. Este relato es un reto para el lector. Entonces, por ejemplo, el que acaba de proponer la señorita Torres es muy pertinente, ¿no? La dimensión del tiempo es muy importante en este relato, porque es un suceso que ocurrió en el pasado. No sabemos, puede haber sido ayer o hace muchos años, cuando despertó, ¿no? Es que cuando uno toma conciencia del tiempo. El dinosaurio todavía estaba allí. Esto también podría significar que diríamos que es un dinosaurio fantástico, ficticio, o es un animal prehistórico. Le agrega la dimensión del dinosaurio, porque no es habitual en estos tiempos que alguien se encuentre con el dinosaurio. Pero si le damos una interpretación, vamos a decir, un niño que está jugando, y ese niño tiene entre sus juguetes un dinosaurio, ¿no? Que los hay. Entonces este niño dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Aunque allí lo que complica la cosa es que todavía estaba allí, ¿no? Entonces es un dinosaurio que parece tener vida, pero por más que nos rasquemos la cabeza, resulta difícil realmente interpretar adecuadamente el relato, ¿no? Vamos a ver otro autor que haya sido mencionado por ustedes. Monterroso, Sábato. A ver, vamos a ver Sábato, que es un famoso escritor, espero que esté acá. Acá está. 873. Vamos a hablar entonces sobre Sábato, alguna información sobre este importante escritor que es Ernesto Sábato, ¿no? 873. Ya. Leo y todos están atentos a ver qué se nos ocurre. Fíjese que el artículo está preparado por una crítica española que se llama Trinidad Barrera, y ella también pone como epígrafe, es un pequeño texto que antecede al texto en sí mismo, y allí pone un epígrafe que escribió Sábato cuando recibió el premio Cervantes. El premio Cervantes es el más importante premio literario en la literatura en lengua española. Es por decir el Nobel de nuestra lengua.
Entonces voy a leer acá algunas... ¿Quién mencionó a Sábato? Sí, Torres Canchanya mencionó a Sábato, ¿no? Pues mencionó 3 buenos autores, Sábato, Onetti y Carlos Fuentes. Ya. Dice el epígrafe, primero el epígrafe, dice: los personajes protagónicos de una gran ficción son emanaciones, hipóstasis del yo más recóndito del escritor, y por eso son inesperados y toman por caminos que el creador no había previsto, ¿no? Eso es lo que él dice cuando recibe el premio Cervantes en España, ¿no? Pues en España, en la ciudad de Cervantes, en Alcalá de Henares, donde escritores en lengua española, españoles o hispanoamericanos, son premiados en una ceremonia que siempre ocurre en abril, ¿no? Porque es el mes de las letras, el mes de Cervantes. Bien, dice lo siguiente, vamos a leer brevemente, 2 páginas, nada más, ¿ah? Tome nota de los datos que vamos dando. Ernesto Sábato, casi siempre ponen la fecha de nacimiento y fecha de muerte, ¿no? En este caso él nació en un lugar que se llama Rojas, que pertenece a Argentina, en 1911, ojo, en 1911, es un hombre del siglo XX, y murió en Santos Lugares, debe ser otro lugar argentino, ¿no? En 2011, o sea, hace 10 años, 11 años, ¿no? Dice: Ernesto Sábato es un escritor marcado por su formación científica y su experiencia con el surrealismo. De ambas supo cribar, anoten ese verbo, cribar, deletreo, C-R-I-B-A-R, le voy a preguntar qué significa, ¿ya? Dice, es un escritor marcado por su formación científica y su experiencia con el surrealismo. De ambas supo cribar la herencia más valiosa, la razón y el sueño. Sus novelas y ensayos, enlazados por una tupida red de brazos comunicantes, quiere ser una parábola sobre la existencia humana. Reparen también el término parábola, ¿no? Dice que sus novelas y ensayos, enlazados por una tupida red de vasos comunicantes, quieren ser una parábola sobre la existencia humana. Argentino de nacimiento y vocación, fue testigo de primer orden en la tragedia que sacudió su país en los años 70 y llegó a ser presidente de la comisión que investigó la desaparición, tortura y asesinato de sus compatriotas bajo la dictadura militar. Obtuvo el premio Cervantes en 1984. Perteneciente a la generación intermedia o del 40, nunca le interesó hacer una literatura de corte folclórico, ni nacionalista, sino universal, metafísica. Porque, y dice, esta es una cita de él, si el mal metafísico atormenta a un europeo, a un argentino lo atormenta por partida doble. Eso es lo que dice Sábato. Escritor de obsesiones, su mundo está rodeado de fantasmas, pero fantasmas están entrecomillados, a los que intenta exorcizar con la escritura. En su libro de ensayos, El escritor y sus fantasmas, 1963, se pueden encontrar buena parte de las reflexiones sobre su forma de ver el mundo y aclaraciones sobre sus novelas y los personajes que las pueblan. Y termino acá con la referencia, dice, es autor de 3 novelas,
Efectivamente, si algo caracteriza a Sábato, es que solo escribió novela y ensayo. No hemos conocido cuentos escritos por Sábato. Dice acá, es autor de 3 novelas: El túnel, 1948, Sobre héroes y tumbas, 1961, y Abadón el exterminador, además de un puñado de ensayos, ¿no? Desde el primero de ellos, Uno y el universo, sus escritos apuntan su preocupación por el hombre. Los personajes protagonistas de sus ficciones, como ya lo hemos dicho, son emanaciones, hipóstasis del yo más recóndito del creador, concepción neorromántica que le viene por la vía surrealista que frecuentó en sus años parisinos a finales de los años 30, ¿no? En 1943 abandona la ciencia. Este es un caso muy particular, ¿no? En 1943 abandona la ciencia para dedicarse a la literatura, convencido de que la novela actual es la expresión de la crisis de su tiempo. Seguidor del pensamiento de Mounier o Martin Buber, defensor de la justicia social y de la democracia, propugna una comunidad basada en la historia y la justicia social. Su renuncia a la literatura de corte evasivo contribuyó a acercar los vínculos entre vida y obra hasta el punto de admitir que la verdadera autobiografía de un autor hay que buscarla en sus ficciones, ¿no? Entonces, ¿algún comentario sobre Borges? Sobre Sábato. ¿Algo que se quiera agregar, añadir, preguntar, aportar? ¿Ustedes han leído Sábato? Tienes 3 novelas, ¿no? El túnel, del 48, Sobre obras y tumbas, del año 61, y Abadón el exterminador, 1974. Y claro, tiene ensayos, sí tiene, ¿no? Y tenemos un libro, hay un libro de él donde dialoga con Borges, ¿se imaginan? ¿No? Es un libro muy, muy interesante. Pues no sé si les pregunté qué significa criba o cribar. ¿Alguien tiene la respuesta? Profesor, dijo criba con B, ¿verdad? Sí, con B, no con V, sino con... ¿Qué significa? Cerner o depurar. Cernir, ¿no? Sí, cernir. Cerner. Depurar, como cerner o depurar. Depurar. Ah, qué curioso, es cerner, no es cernir. Cerner o depurar. ¿Y qué es, entonces, qué cosa implica la criba? ¿Qué significa depurar, señorita? La señorita Juárez, creo que es la que ha contestado, ¿no? Sí, por eso le digo, ¿en qué casos uno podría usar criba, la criba? Cuando se separan los elementos de un todo para obtener lo mejor. Claro, muy bien, muy buena. En este caso, hablaba de la herencia, entonces quiere decir que Sábato cogió lo mejor de todo para poder hacer su obra, y pues sí, porque su obra es maravillosa. Así es. Muy interesante su respuesta, le agradezco a todos. Quería decirles que a propósito de la criba, señorita Juárez, usted que se ha tomado la molestia de buscar significado, como seguro que todos, hay una novela de la literatura peruana que se llama Criba, así se llama. El autor es un escritor sanmarquino, ¿ya? Así que anoten el dato. El nombre del escritor es Julián Pérez. Julián Pérez. Por supuesto, ya él es egresado, es autor de otras obras, pero tiene una que se llama así, Criba, ¿no? Y es una novela muy interesante publicada
creo que en la segunda década de este siglo, ¿no? Bueno, entonces ahí nos quedamos, continuamos ya la próxima semana, donde trabajaremos a partir de la obra de César Vallejo ya de un modo más sistemático. Y por favor, para la próxima semana tienen ustedes en su aula virtual el cuento Paco Yunque, ¿ya? Así que lo leen ustedes para trabajar acerca. Vamos a dar una visión de la narrativa de Vallejo y luego hacemos el análisis de Paco Yunque. Muy bien, gracias por sus intervenciones, ¿no? Y espero verlos en la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Gracias, muy Hasta amable. luego, profesor. Todos han participado, que conste, porque todos han incluido listas, Profesor. salvo el señor Serrano. Señor Antes Trujillo. de despedirme, quería hacer un pequeño comentario sobre la novela Abadón el Exterminador. ¿Qué novela? Abadón. Ya, para ahora no, pues ya para la próxima yo le traigo alguna información sobre esa novela, ¿ya? Y él quiere hacer un comentario. Ah, usted quiere hacer un comentario. Sí. entonces, La próxima sesión. Curiosamente, yo en la próxima clase hace usted ese comentario, comercio, ¿ya? y creo que es el libro más intimidante que me he topado en mis 20 años de lectura. Sí, es que no le escucho. No le escucho Es el bien. libro más intimidante con el que se ha topado. Ya. Exterminador. Seguramente. La próxima clase él Ya. puede empezar con ese comentario. Sí, la próxima clase usted, señor Alvarado, usted nos obsequia un comentario sobre esa experiencia que usted ha vivido con la novela Abadón el Exterminador, ¿no? Muy buena idea la suya, o muy buena la intervención que ha tenido acerca de este importante, y sí, claro, es un escritor que en sus novelas golpea, ¿no? Golpea mucho. Bueno, ahí nos quedamos. Hasta luego. Muchas gracias.